Bienvenidos nuevamente a este su portal de formación usolastic.milaulas.com. En esta oportunidad es grato darle la bienvenida para revisar el contenido relacionado con la segunda parte de la primera unidad. Hasta el momento hemos revisado la información de manejo de datos, el borrado correcto de archivos, cómo crear y personalizar directorios y los métodos preventivos que existen para el uso de los archivos, en este caso ocultar y proteger. Ese contenido ya fue evaluado y pasamos a la segunda parte de la primera unidad, que está destinado a revisar el contenido referente a la introducción de los procesadores de texto, los principales procesadores de texto, y especialmente la estructura del documento maestro, el cifrado y otros métodos preventivos para revisar la información dentro de los archivos de un documento maestro. En este específico video vamos a tratar lo relacionado con la introducción a los procesadores de texto. Como ustedes saben, los procesadores de texto son un software de utilidad que tiene como principal objetivo permitir que el usuario pueda trabajar con los sistemas alfabético, numérico y alfanumérico que están plasmados principalmente en el teclado del computador. En específico, vamos a revisar los procesadores de texto predeterminados de Windows y los procesadores de texto que vienen en un paquete de oficina específico, como es el caso de Microsoft Office, que siendo de la misma compañía Microsoft, no es el procesador de texto predeterminado de Windows, o sea que no viene instalado con el sistema operativo, es un paquete aparte. Y para iniciar, entonces vamos a revisar el primer procesador de texto, que es el bloc de notas. Todos los sistemas, todas las computadoras que tienen el sistema operativo Windows vienen con el bloc de notas, que es el principal y el más básico procesador de texto que trae el sistema operativo. Este procesador de texto maneja o permite editar o escribir texto en su forma más básica. Cuando hablamos de la forma más básica, nos podemos dar cuenta al observar con detenimiento el software que no cuenta con unas herramientas de opciones específicas para cambiar ampliamente el formato o las opciones de edición de ese texto. En el caso específico, solo nos permite escribir el texto y cambiar algunas opciones básicas, como por ejemplo el formato del tipo de letra, el estilo de la letra, que va asociada a la fuente que se elija. Fíjense que si elijo una fuente o elijo otra, tiene algunas opciones de más o algunas opciones menos. Por lo general siempre son 3 o 4 opciones que van destinadas al estilo de la fuente. El tamaño, y en el caso de esta opción, que es script, que nos permitirá revisar si esa fuente en específico tiene algunas modificaciones, como por ejemplo el subrayado y otros estilos diferentes. Es decir, como podemos observar, este procesador de texto nos permite trabajar con los sistemas que ya nombramos: el sistema alfabético, el sistema numérico, el sistema de caracteres especiales plasmados en el teclado, más nos permite darle un formato digamos amplio a ese tipo de texto. En resumen, el procesador de texto bloc de notas es el procesador de texto uno de los procesadores de texto predeterminados de Windows, que
nos permite escribir texto en su forma más básica, como lo dije al principio. Ese texto en su forma más básica podemos determinarlo o llamarle texto plano. Eso en cuanto a lo que maneja. Como nosotros en el proceso de almacenar la información que hemos trabajado en el blog de notas, nos damos cuenta que al guardar, además del nombre que le pone el usuario, que es este que está acá, que no es el nombre real del archivo, y eso lo explicaré con más detenimiento durante este video, el nombre real del archivo es el que genera el software específico. En este caso, la extensión que genera TXT, ese es el nombre real de este archivo, porque puede decirme cuál es el programa que creó el archivo, para mi tranquilidad y mi seguridad en el manejo de los datos. Yo le puedo colocar cualquier nombre, como en efecto estoy colocando blog de notas. Le doy una ubicación en el escritorio y lo guardo. Me va a decir que ya existe. Le digo que acepte y reviso este archivo. Este es un archivo de texto plano creado, como puedo observar en sus propiedades, creado en el blog de notas o en su nombre en inglés, Notepad, y que su extensión es TXT. Entonces, si yo creé un archivo en blog de notas con otro tipo de extensión, como por ejemplo .exe, no es seguro abrirlo. Es seguro abrirlo si tiene asociada la extensión TXT, porque es la que genera el blog de notas. A fin de cuentas, entonces, el primer procesador de texto que estamos revisando es el más básico de todos y viene instalado con el sistema operativo. El segundo de los procesadores de texto que vamos a revisar también viene instalado con el sistema operativo y se trata de WordPad. WordPad es el procesador de texto predeterminado de Windows. O sea, si yo compro un computador y ese computador trae Windows pero no trae Microsoft Office ni ningún otro paquete de oficina, los archivos de tipo texto deben abrir con este procesador. Como podrán observar, tiene una interfaz un poco más amplia en cuanto a las herramientas que ofrece. Sin embargo, no es tan completo como el procesador de texto Word, y es porque este procesador específico me permite manejar o escribir texto semi enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no es un texto plano, porque ya puedo cambiar más opciones y de forma mucho más fácil, es mucho más práctico, ¿no?, que el anterior. Tienes muchas más formas de fuente, tienes mucho más tamaño, tienes muchos más estilos, que además lo puedo seleccionar de forma fácil, no tengo que abrir un submenú. Además nos permite darle formato como estamos acostumbrados, a la derecha, a la izquierda, centrado, justificado. Nos permite trabajar con las viñetas, con las sangrías, con los espacios entre líneas. Y estas nuevas versiones, desde la versión 7 en adelante, nos permite insertar imágenes desde archivos, en este caso tenemos algunas imágenes preparadas por aquí para el ejercicio. Vamos a insertar alguna para ver que WordPad nos permite insertar imágenes y nos permite editar el texto semi enriquecido. Entonces, como podrán observar,
aunque tiene un poco más de opciones, finalmente no nos da una amplia gama de opciones, incluyendo la de editar imágenes dentro del mismo texto. Por eso es que podemos decir que el blog de notas es un procesador de texto asociado a el texto semi enriquecido. Es un procesador de texto intermedio entre lo más básico y los más usados con más opciones. Cuando deseamos almacenar los archivos creados en este procesador de texto, también nos damos cuenta que nos genera un tipo de extensión diferente a la del procesador de texto básico blog de notas. En este caso específico nos genera una extensión Rich Text Format o una extensión asociada por su nombre en inglés o sus siglas en inglés al texto semi enriquecido. Recordando que el nombre que le coloquemos los usuarios, en este caso ustedes o yo que estoy escribiendo ahorita el nombre, no es el nombre real del archivo, sino es su extensión. La extensión que genera el WordPad es RTF. Vamos a almacenar este archivo. Ya existía. Lo cerramos y vemos que el icono que genera es un icono muy parecido a la versión de Word de 97-2003, pero si nos ubicamos en sus características nos indica que el tipo de archivo es Rich Text Format. Esto asociado al icono y asociado a sus propiedades nos va a indicar que el texto fue hecho en WordPad. Si le damos doble clic, como ya aquí en este computador está instalado el paquete de Ofimática, en este caso Office, debe abrirnos con Word, porque después que instalas el paquete de Ofimática, Word se instala y se queda como predeterminado. Pero en este caso, este archivo no lo generó Word por su extensión. Entonces, de esta forma vamos identificando cada uno de los nombres de los archivos, los nombres reales que nos generan los distintos procesadores de texto. Estos dos anteriores que hemos revisado, procesadores de texto predeterminados de Windows, y el último que vamos a revisar, que es el asociado con Word, que es el procesador de texto más utilizado en el mundo. Ya Word, por sus características, podemos ver que cuenta con una amplia gama de opciones que van desde el formato de texto hasta la revisión ortográfica y conceptual de las oraciones, la referencia, el diseño de la página. Podemos insertar no solamente ya imágenes desde archivos ni prediseñadas, sino también podemos cambiarle el formato a esas imágenes que vamos insertando. Esto es una herramienta fundamental para que nosotros podamos editar todo lo que tenga que ver con el diseño de un documento sin tener que usar programas externos que nos complicarían y nos harían perder más tiempo. En este caso, por eso podemos decir que Word es el procesador de texto más usado del mundo, pero que además maneja el tipo de texto enriquecido, o nos permite escribir texto y manejar formatos de imágenes enriquecidos. Y como verán, entonces pasamos por
el procesador de texto que manejaba nos permitía escribir texto plano, el procesador de texto que nos permitía escribir texto semi enriquecido, y finalmente hemos llegado al procesador de texto que maneja o nos permite escribir texto y manejar formatos de imágenes enriquecidos por la gran cantidad de opciones para cambiar su formato, que vienen desde lo preestablecido, como estamos viendo a continuación, hasta lo personalizado, que en este caso habla de cada una de las fuentes, de los tamaños que puedo colocarle, del diseño inclusive que le puedo colocar, el diseño que le puedo colocar a las letras, y además que a esas letras le puedo colocar sombras, iluminados, etcétera, etcétera. Cuando decidimos almacenar en Word, nos encontramos con que además de tener opciones para el trabajo con el texto, nos permite una gran y amplia gama de opciones que permiten el guardado. En los dos otros programas vimos que nos generaba una extensión específica, única. En el caso del blog de notas TXT, en el caso de el WordPad RTF, en este caso Word, por ser uno de los procesadores más utilizado del mundo, nos genera una amplia gama de extensiones que van desde la específica, que es DOCX, y que la podemos encontrar cuando aceptamos guardar documento de Word, así como dice la opción documento de Word. Seleccionamos una ruta para que podamos comprobar la información más adelante, más fácil, el escritorio. Aquí ya tenemos un archivo, vamos a sobreescribirlo. En este caso, la extensión asociada al documento es DOCX, como lo ven. Pero si nosotros, por situaciones de compatibilidad, necesitáramos guardar este archivo con algún otro formato, como por ejemplo Word 97 2003, también nos permite. Vamos a guardarlo en la misma ruta. Y vamos a revisar que ahora tengo dos archivos, uno DOCX y uno DOC. Por su extensión son el mismo archivo con el mismo nombre, pero diferente extensión. Quiere decir que son dos archivos totalmente diferentes, porque el nombre no es lo que define, el nombre que le coloca el usuario no es lo que define si el documento es exactamente igual o no. Lo define más bien su extensión, como lo hemos repetido en otra oportunidad. Si nosotros necesitáramos guardar este archivo con otra extensión, bueno, tendríamos una amplia gama de opciones que van desde el software propietario, como el caso de Word en sus versiones cualquiera, desde el 97 en adelante, o el caso de texto asociado a otros procesadores de texto libre, o incluso sin formato,